Continuamos la segunda ponencia de esta mesa. Vamos a presentar a Sergio Luis Ramírez de la Universidad Iberoamericana, Campus León. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana León, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y doctor en Derecho por la Universidad de Durham, Reino Unido. Actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana León y se ha desempeñado como litigante en materia penal, apoderado de empresas discográficas y ha realizado investigación académica en materia de seguridad y narcotráfico. Un aplauso para él, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Esta ponencia de ahorita es muy interesante que nos hayan puesto a los dos en la misma mesa. ¿Y por qué? Porque el cambio que se pide para las bandas de heavy metal en la primera ponencia podría ser exactamente el cambio contrario que las bandas que yo voy a presentar, que el caso de estudio que yo voy a presentar, pretenden. Les voy a explicar. Sol Negro, Parches Antimariana y Guitarras Distorsionadas. Una escena musical más allá de los límites de la libertad de expresión y la libertad cultural. Aquí podemos ver una bandera con dos símbolos. Uno es la runa Algis, que significa herencia. El otro es un sol negro. ¿Qué significa el sol negro? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Fue descubierto en uno de los castillos que el Partido Nacional Socialista mandó construir en la década de los 30. Hay un piso donde está esta figura en un mosaico grande. Nadie sabe a ciencia cierta para qué es. Sin embargo, podría tener alguna connotación esotérica, porque algunos de los nazis de alto rango, como Himmler, eran buenos aficionados al esoterismo. Entonces, por ahí podría venir. Pero actualmente significa el renacimiento de la raza aria. Bueno, empiezo diciendo como preámbulo que el arte obviamente siempre ha sido usado como medio político durante los siglos, sobre todo durante los siglos XX y XXI. En la década de los 30, la cultura fue utilizada para promover cierta estética por los regímenes autoritarios en Europa, en especial el caso del fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania. ¿Por qué? Porque la música y el arte en sí, la pintura, la escultura, explota la sensibilidad de la sociedad, fomenta y forma comportamientos y deseos compatibles con todas las clases sociales. Es como hace rato aquí nuestros compañeros comentaban, o sea, la música ha permeado en todas las clases sociales, en este caso el rock e incluso el heavy metal, pero aquí vemos el ejemplo, por decir, de Wagner, que fue utilizado por Hitler para explotar la sensibilidad del pueblo alemán. Bueno, ya que se comentó mucho sobre el desarrollo del heavy metal y el black metal, no voy a ahondar, siempre ha sido un objeto de controversia. El black metal se forma como subgénero a finales de los 80s, el heavy metal siempre ha sido objeto de censura, de escarnio por parte de la sociedad conservadora, pero aquí hay una paradoja, porque los grupos que yo voy a analizar provienen del espectro más conservador de las políticas internas en Europa. El black metal tiene un aspecto ideológico mucho más desarrollado que otros subgéneros. Se dice que el black metal tiene una característica primitiva muy importante, llega al espíritu de la gente, tiene una característica filosófica, tiene una ideología bien definida, es espiritual, es cultural y es muy artístico, por lo que forma una subcultura dentro de la subcultura. El black metal tradicional, que fue el nórdico, tenía al satanismo y a la mitología escandinava como elementos primarios. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en un momento? Yo lo que pienso es que hubo varios grupos que empezaron a pensar, bueno, el satanismo ya no es una forma de presión social, ya no es una forma de ser políticamente incorrecto, porque sobre todo en Europa, la gente ya no es religiosa, la gente ya no se asusta por ver un Cristo invertido, en su gran mayoría. Pero entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo podemos ser contestatarios? ¿Cómo podemos permear otra vez en la sociedad? Pues vamos a utilizar la ideología política extrema. Yo pienso que eso fue lo que
en un momento, en el caso de Francia, a la primera generación de bandas que se les conoce como las Legiones Negras, fue lo que las impulsó a combinar el satanismo con algún tipo de temática fascista. Grupos como Funeral, como Kristallnacht, que fueron grupos que abiertamente promovían aspectos del nacionalsocialismo. Creo que en el caso de ellos, de la primera generación, el 99% lo hacía solamente por ser contestatario, por querer espantar una vez más. Bueno, primero quiero decir que el nacionalsocialismo dentro del black metal se crea a principios de los 90, podríamos decir que fue Burzum con Bart Vikernes quien se radicaliza y empieza, ya desde la cárcel, después de haber sido condenado por homicidio, empieza a escribir en correspondencia con líderes del Ku Klux Klan en Estados Unidos, con líderes de los partidos fascistas en Noruega. Empieza a escribir un semanario, creo que editó un libro que se llamaba Barksmal, donde hablaba casi de pura ideología. Entonces, podríamos decir que con Burzum empieza la temática de extrema derecha en el black metal. Actualmente el black metal ha crecido a un nivel exponencial en la franja de la ideología de extrema derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, dos casos: el caso de Kaebum, que es una excelente banda de Noruega, independientemente si uno está de acuerdo o no con los mensajes, pero musicalmente es una de las mejores propuestas ahorita en el black metal nórdico. Y aquí hay algo muy interesante, que las nuevas bandas de black metal de esta corriente no utilizan ya, por ejemplo, en su gran mayoría suásticas, fotos del Führer o de Himmler o de quien sea, sino que utilizan mucha estética que no tiene una connotación racista tan fuerte y que sobre todo que no está prohibida en Europa, porque en Europa casi todos los símbolos nazis están prohibidos. Entonces, ¿qué ponen ellos? Por ejemplo, aquí la mujer, el estereotipo de una mujer aria, de una mujer rubia, de ojos azules. Y esta es una de las cuestiones que voy a analizar más adelante. Cómo poder delimitar en dónde empieza y termina el nacionalismo y en dónde empieza un mensaje de odio directo. Aquí tenemos un grupo español que se llama Sonnenschein, que tiene el sol negro en la portada. Entonces, la corriente de extrema derecha de black metal ha permeado o se ha extendido por todo el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un proyecto argentino, Campo de Mayo, himno a Jorge Rafael Videla, que fue el general durante la dictadura. Tenemos un grupo griego que se llama Der Stürmer. Der Stürmer es obviamente un nombre alemán tomado de una publicación de un periódico de extrema derecha durante la época nazi, que sirvió para identificar a muchos judíos. Entonces, vamos a hablar del caso de Francia. El caso de Francia toma muchos tópicos que son parte de las corrientes de extrema derecha, pero el tradicionalismo europeo, combinándolo con una retórica más o menos racista. En algunos casos es abiertamente racista, en algunos casos no. Por ejemplo, aquí vemos el caso de una banda emblemática, la que para mí es la banda más famosa de la corriente, podríamos decir, de extrema derecha de las bandas de black francesa, que es Peste Noire, y a mi parecer también es la banda que tiene mejor calidad musical de todas las bandas. No por nada son los más famosos, creo que en este caso está bien justificado. Es una banda que podemos ver aquí en las portadas de sus discos y en el arte, como por ejemplo, aquí están tomando el nombre de Jean-Marie Le Pen, quien fue por muchos años el líder del Frente Nacional, el partido de extrema derecha. Tenemos, por ejemplo, en uno de sus discos que toma la imagen clásica de la Revolución Francesa, con Marianne tomando la bandera, pero reemplazando, por ejemplo, reemplazando toda la iconografía de la pintura original con lo que ellos consideran que es la decadencia actual de la sociedad francesa. Aquí vemos por ahí alguien con una taza de baño en la cabeza. Vemos, por ejemplo, las Torres Gemelas. Vemos el alcoholismo. Vemos lo que ellos consideran que es la decadencia que la Revolución Francesa trajo. Hay que entender que, por ejemplo, en el caso de Francia, las bandas de black metal de esta corriente son totalmente antirrevolucionarias. ¿Por qué? Porque dicen que la revolución acabó con el esplendor y la nobleza del pueblo medieval francés.
Hay que entender aquí también que el contexto actual de migración masiva en Francia es esencial para entender el conflicto que se ha generado en este caso de estudio. Es muy difícil, por ejemplo, entender el reto que significa respetar y garantizar las condiciones para que la escena black de extrema derecha pueda ventilar sus opiniones y ejercer su libertad artística. Las críticas, por ejemplo, de estas bandas se enfocan mucho hacia los migrantes. Y en teoría, lo dejo aquí, en teoría deberían de ser permitidas sin restricciones, ya que la libertad de expresión abarca tanto la expresión misma como la recepción del mensaje. Entonces aquí recae la importancia de entender las metas ideológicas y la influencia que esta escena tiene entre los fans, porque sacar conclusiones solamente basados en la música y en las letras de las canciones es muy problemático. Hay muchos ejemplos, hay muchas cuestiones que tienen que ser señaladas, y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita en un anteproyecto de postdoctorado que tengo en mente. Sin embargo, todavía no he encontrado alguna escuela que me pueda patrocinar, porque es carísimo. Entonces estoy ahorita todavía delimitando los alcances del proyecto. Aquí vemos otra vez lo que les estaba yo contando, la primera generación de bandas que tiene una temática pues mucho más alineada con la época de los 30 de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente las bandas tienen temáticas mucho más sutiles, y esto hace mucho más difícil poder identificar realmente si una banda está siendo abiertamente racista o, no, o solamente está siendo nacionalista. En teoría no tiene nada de malo ser nacionalista, sin embargo, ¿en dónde están los límites de lo que ellos pueden promover o no promover, o si deberían poder promover todo lo que ellos quisieran, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que los grupos radicales pueden hacer protestas en las calles y está todo permitido por las enmiendas de la Constitución. Hay una organización que se llama Antifa, que es la organización antifascista, que ha estado muy presente en Francia en los últimos años. Han estado cancelando varios shows de black metal, utilizando algunas veces tácticas muy violentas, igual o más violentas que los propios fascistas, y esto ha creado también un conflicto de opiniones, de decir a la gente, bueno, se justifica la violencia para poder acallar conciertos que no necesariamente llevan a la violencia. Aquí tenemos otros dos ejemplos de Sombre Chemin, que es una banda que empezó a principios de los años 2000, siguió hasta ahorita. Ahí está una cruz con el círculo, que significa White Power, poder blanco. El disco se llama Doctrina. Aquí tenemos Regiment, que es una banda es un proyecto de gente de varias de estas bandas que se juntó, creando un disco con una temática de la Francia ocupada por los nazis. Aquí estaba el general Petain, que es yo platiqué con uno de ellos, tuve la oportunidad de platicar en persona con uno de los integrantes de la banda, y él me decía, es que por ejemplo en Francia vemos que hay aeropuertos, calles con el nombre de Charles de Gaulle, pero esa es la historia de los ganadores. Nosotros pensamos que debería haber calles con el nombre del general Petain, porque el general Petain lo único que hizo es amar a la cultura francesa. Él era un nacionalista. Nosotros tenemos que venerar a esa gente, no a todos los socialistas que llegaron después de él. Entonces, otras de las características de estas bandas es que son eurocéntricos, rechazan el multiculturalismo y la integración. Aquí hay una contradicción, porque ellos tienen una noción de que por ser occidentales son superiores a las culturas no occidentales, pero esta noción de superioridad se desarrolló durante la Ilustración, que fue una consecuencia directa de la Revolución Francesa que ellos tanto odian. Entonces, por un lado, siente nostalgia por la Francia medieval, pero por otro lado, ellos están totalmente orgullosos del concepto de superioridad occidental que se creó con la Ilustración. Muy pocas bandas promueven la violencia directa, la gran mayoría utiliza mensajes muy sutiles para propagar el mensaje. Por ejemplo, aquí está Caterva Runa, otra banda de la misma corriente, que tiene un disco que se llama Europa Nostra, diciendo, esta es nuestra Europa, no es de ustedes que están llegando ahorita en masa. Está un grupo que se llama Basmahash, que significa, literalmente, cógete a mi hacha. Que el grupo que se llama el Gran Suicidio, con la flor de Eldebeit, que significa pureza blanca también, la flor siendo decapitada por la guillotina, diciendo que la pureza blanca está en peligro de extinción en Francia. Aquí hay tres
tres conceptos clave que yo como abogado debo de entender para estudiar el caso, que es la libertad de expresión y la libertad artística, que debe de estar garantizada en cualquier régimen democrático. Por otro lado, también está la incitación al odio y por otro lado está el contexto migratorio. Aquí hay una cuestión muy importante. Hay ciertos lineamientos, ciertas sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Canadá y la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se dice que, por ejemplo, el contexto, la libertad de expresión va a variar mucho del contexto. Hubo un caso de un chico en la época de los 60 que quemó una bandera en protesta por la guerra de Vietnam, una bandera estadounidense, y fue sentenciado a algunos meses de prisión. ¿Por qué? Porque los jueces dijeron, en sí todo el mundo tiene derecho a protestar por una situación política, sin embargo, en un contexto de guerra, una quema de bandera puede tener consecuencias mucho más negativas que en un contexto de paz. Entonces aquí mi pregunta es, ¿el contexto migratorio en Francia, la inmigración masiva, podría legitimar un tipo de censura que en otro contexto no debería de haber? Por ejemplo, aquí en México, si hay bandas de black metal prehispánico que promueven ideas nacionalsocialistas, adaptándolas a nuestro orgullo como raza de bronce, como ellos lo llaman, a lo mejor aquí no hace tanto ruido, pero en un contexto europeo ahorita es muy problemático. Aquí hay enfoque legal, que es lo que les decía, penalización contextual de acciones, libertad de expresión como un medio individual y colectivo de toma de decisiones, y el receptor del mensaje. Aquí hay otro disco de una banda que se llama Malsaint, el disco se llama Proselitismo Antiislamista. Está Autarce, una banda nacionalista también de corte medieval. La simbología que utilizan las bandas, los parches. Por ejemplo, aquí está también otra banda, Order of the Death's Head, que tiene en la cabeza decapitada de Marianne, la líder de la Revolución Francesa, bueno, el símbolo de la Revolución Francesa. Entonces hay que entender muchos criterios que desde un punto de vista legal pueden ser muy difíciles de entender, como lo que es el idealismo contra la convicción, si la convicción tiene una connotación legal mucho más importante que el mero idealismo. Y por ejemplo hay que entender también cómo estas bandas están distribuyéndose en Europa. No solamente las bandas de Francia tienen una relación muy directa entre ellas, pero también tienen relación con otras bandas de una corriente extremista en Rusia, en Ucrania, en Inglaterra, y se organizan por medio de internet para hacer festivales. Aquí tenemos por ejemplo una playera con el campo de Auschwitz que dice Refugees Welcome, bienvenidos refugiados. Entonces es muy problemático desde una perspectiva legal entender si está justificado, si se debe permitir, si hay legitimidad en que no están diciendo vamos a matar a nadie directamente, pero sin embargo están utilizando ciertas temáticas, ciertas imágenes que podrían incitar al odio. Eso depende también de quién recibe el mensaje. Entonces aquí hay cuestiones legales muy complicadas. Yo quisiera poder ahondar más en la presentación, pero como les digo, apenas estoy empezando a desarrollar el proyecto. Sin embargo, quise compartirlo porque creo que es una temática muy interesante que se está dando dentro de un proceso de desglobalización a nivel mundial, desde una perspectiva legal, sociológica, de relaciones internacionales. Y bueno, el caso está que la escena crece y crece y crece, y hay bandas con una calidad musical excelente. Y yo he tenido, bueno, la oportunidad de platicar con algunos de sus miembros, tanto por internet como en persona, y he escuchado sus razones. Algunas tienen mucha legitimidad, algunas otras creo que carecen un poco de información objetiva, pero sin embargo es una escena que tiene mucha legitimidad en este momento y que yo pienso que por un lado debe de estar garantizada su libertad de expresión y de libertad artística, pero por otro lado también hace un choque con derechos fundamentales que pueden afectar a grupos vulnerables dentro de los países. Y bueno, creo que eso es lo único que puedo decir por ahorita, porque si no tendría que extenderme muchísimo. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Te pido que repliques la pregunta para que se pueda escuchar en la transmisión. ¿Alguna pregunta? Por favor. Gracias. Antes que nada, esto es un ejemplo claro, ¿no?, de la evolución de las relaciones internacionales, cómo ya deja de ser el Estado, sino el individuo y la expresión cultural la que cambia y la que dirige
aspectos políticos y sociales, pero enfocándonos también a la pregunta que me hacían, ¿qué afectación o qué implicación tiene este tipo de corrientes de heavy metal, de líricas, para que, digamos, no tomen en serio o sea discriminada la escena heavy metal en su totalidad por estas agrupaciones con estos mensajes? Creo que la concepción que ellos tienen de lo que los rodea es precisamente lo contrario. O sea, alguien podría decir, bueno, esto lo único que está haciendo es que está aislando más a la escena de heavy metal de lo que es el mainstream. Pero precisamente eso es lo que ellos quieren, porque dicen, ahorita todos somos esclavos, todos somos sirvientes de que los medios, lo que los medios nos dicen. Y todos los medios tienen influencia judía, tienen influencia marxista. Entonces nosotros lo que necesitamos es aislarnos y empezar a reclutar gente que abra los ojos. Entonces, por ejemplo, ellos lo que están haciendo es de que están formando redes con grupos extremistas, no necesariamente con escuchas de heavy metal casuales, por ejemplo, con chicos tal vez de clase media que no tienen ningún tipo de problema al conseguir un empleo, no le va a interesar eso. Pero sin embargo, están consiguiendo muchas personas que están de acuerdo con el movimiento, y en ese momento, viéndolo desde esa perspectiva, entonces para ellos sí tiene mucho éxito lo que ellos están haciendo, porque se están organizando no solamente con otras bandas, sino con grupos políticos. Grupos políticos han estado financiando festivales, han estado financiando impresiones de discos, grabaciones en estudio. Entonces ellos consideran que están siendo muy exitosos porque están creando adeptos que se están involucrando en cuestiones políticas prácticas que pueden estar afectando positivo o negativamente, dependiendo del punto de vista, en los países de Europa Occidental y Europa del Este. Entonces, contestando tu pregunta, sí se está aislando cada vez más del mainstream, porque esto nunca lo vas a ver en la radio ni nada, pero sin embargo, por otro lado, se está consiguiendo un reclutamiento muy grande, por verlo como una escena muy legítima de gente que está pues muy enojada con el sistema. Entonces ¿cómo podría decir? ¿Es exitoso desde un punto de vista mainstream, desde un punto de vista comercial? No. ¿Es exitoso desde un punto de vista político y social? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo. Es muy interesante lo que mencionaste sobre la burla y la censura, que ellos se evaden a través de elementos semióticos, ¿no? Y tienen que estar cuidando esta perspectiva constantemente. Eso es algo muy notable en esto. Pero yo te quiero preguntar, dada tu formación, si dentro de estos países, por ejemplo, hay en marcha un marco legal que prevé estos fenómenos derivados de este tipo de políticas y conflictos, y lo relaciono a un problema que tenemos aquí, que son los narcocorridos también, ¿no? Donde tienen que intervenir ya instancias jurídicas que tienen que meter mano en un hecho cultural, ¿no? ¿El marco legal ya está en marcha? ¿Lo prevén en estos países? En este momento, Europa Occidental, no toda Europa Occidental, tiene marcos muy punitivos, muy coercitivos en materia, por ejemplo, de llamado al odio, discriminación racial y nacionalismo. Los grupos, por ejemplo, que están en Europa Occidental, es muy difícil que se les rente, por ejemplo, espacios para poder tocar. ¿Por qué? Porque se pueden meter los dueños en un problema legal, porque fácilmente eso podría caer en lo que es por ejemplo, el delito de instigación al odio, el llamado al odio. Sin embargo, por ejemplo, Europa del Este no tiene ese tipo de codificaciones legales, entonces muchos de los festivales grandes se están realizando, por ejemplo, ahorita en Kiev, la capital de Ucrania, en lugares enormes, incluso la propaganda pues está en el centro de las ciudades y todo está ahí. Ahí hay un impulso económico fuerte que está en esa zona, promoviendo esta corriente, y
Sin embargo, lo que ellos se quejan, y que creo que por un lado tienen razón, es que muchos dicen, nosotros nunca hemos llamado a decir maten a alguien, golpeen a alguien. No, lo único que nosotros estamos diciendo es, debemos recuperar la grandeza de nuestra nación, debemos recuperar nuestras tradiciones. Ahorita hay muchos sucesos que están haciendo que nuestras tradiciones cada vez sean menos practicadas, están grafiteando iglesias medievales, están haciendo esto y lo otro. O sea, ellos tienen un reclamo legítimo en cuanto a la preservación de sus tradiciones. Sin embargo, el nacionalismo, por un lado, está significando como la exclusión del otro. Entonces, aquí hay un problema muy interesante porque excluir no es un delito. Sin embargo, sí puede poner en una situación pues, de vulnerabilidad a personas que ya por su mismo color de piel o por su mismo origen son vulnerables. Entonces es una cuestión de que es muy difícil ahorita delimitar y decir, bueno, el que un grupo tenga un disco que no tiene ningún mensaje abiertamente racista, pero que se llama el disco Europa Nuestra, ya está constituyendo alguna forma de exclusión. ¿Cómo se puede medir? ¿Se puede prohibir? ¿Se puede penalizar? Alguien podría decir, pues no, porque no es un llamado a la violencia, no está poniendo en peligro directamente a alguien. Entonces, son cuestiones que son muy complicadas de poder legislar hasta el momento. Bueno, para complementar su pregunta sobre marcos legales, en la Unión Europea, que es gran parte de los países europeos pertenecen a la Unión Europea, no todos, tienen un marco, bueno, es una política, tienen política agrícola común, tienen política exterior y de seguridad común, pero uno de los puntos principales que trabaja todo este conglomerado, toda esta administración de unificación europea es este aspecto de culturas. La Unión Europea, en su Acuerdo de Lisboa, que es su carta constitutiva, por llamarlo de alguna forma, establece la búsqueda, no lo establece tal cual, pero la eliminación de nacionalismos. ¿Esto por qué? Para crear una espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, europea común. Y estos discursos nacionalistas un tanto radicales sí comprometen un poco la escena política europea y no hay una jurisprudencia de la Unión Europea como tal. Hay un control, como lo dijeron en Francia, en Italia, en Alemania principalmente, pero en el este de Europa tenemos a Ucrania, tenemos países, bueno, Rusia también, que es la colindancia con Asia, y es ahí donde llega la gran cantidad de migrantes de Asia, de mal llamado Medio Oriente, de los países de la región árabe. Es allá donde llegan principalmente, y ahí es uno de los principales focos de labor de grupos radicales terroristas y de igualmente de trata de personas y de trata de órganos y trata de drogas. Este cinturón de frontera entre Europa Este y de Europa Occidental es donde surge todo esto, donde tiene su efervescencia, y es algo de lo que la Unión Europea está trabajando. Se calcula de 5 a 10 años ya que hay un marco legal común de jurisprudencia tanto cultural como total. Pero bueno, para complementar. Por favor, un fuerte aplauso para Sergio. Gracias.